a ver. Ahorita aquí está, licenciado. Vamos a ver. Este es. Jorge Roldán desea vender un terreno a Sergio Benítez. Cuando llega a un acuerdo sobre el precio, Jorge acude al registro de la propiedad a que le emitan una certificación del inmueble y le indican que el terreno no está a su nombre, que desde hace 5 años está a nombre de Judith Gutiérrez por una compraventa registrada. Ante el asombro de lo acontecido, porque él nunca vendió ese terreno, acude a su oficina a consultarle cómo puede resolver este problema. ¿Cómo resuelve el presente caso? Eso es lo que... Ok, bueno, ve. Yo voy a vender una casa, o un terreno, mejor dicho, que ese caso se da más en terrenos. Vengo con Oscar y le digo, llegamos a una negociación. Quedamos de que en 50,000 le voy a vender el terreno. Bueno, ok, quedamos que sí. Entonces vengo yo, por seguridad y para ir con mi notario, voy a sacar una constancia al registro de la propiedad, ¿verdad? Ahí sí que valga la redundancia, de mi propiedad o de mi terreno. Cuando llego al registro de la propiedad, aunque ahora ya no los dan ahí, ahora todo es electrónico, les cuento. Me dan mi documento y me doy cuenta de que el terreno ya no está a mi nombre. Y yo jamás lo he vendido. Entonces pido información, ¿verdad? Y bueno, ahí en el reporte dice, escritura número tal, inscrita por el notario tal, y ahora la propiedad le pertenece a Gabriel. ¿Sí? Ahí vamos bien. Ahí vamos bien con el caso. Sí, se entiende. Va. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Se recuerdan de cuáles son los requisitos esenciales de un negocio jurídico? ¿Cuáles son? El consentimiento que no adolezca de vicio, capacidad legal y Objeto objeto lícito lícito. Ajá. y los otros dos del 1301. Ajá, que Ahorita sería que no sea contrario a las leyes prohibitivas. olvidémonos del 1301 porque no es el caso. Son solo los tres del 1251. Vengo yo y en la investigación logro que me den una copia de la escritura. Y la escritura es legal. ¿Sí? Bueno, Sí. vengo yo y analizo. Ahí está la escritura. El objeto es lícito. El terreno, la venta del terreno, el terreno ¿es lícito o no es lícito? Sí, es lícito. Comerciar un terreno, sí, comerciar terreno ajeno es una estafa. No, yo no estoy hablando de penal ahorita. Es que suena bastante parecido. Solo estoy hablando del terreno. ¿Vender un terreno es lícito o no es lícito? Eso sí es Es lícito, lícito, licenciado. es lícito. Sí, es Negocio Entonces, lícito. jurídico. el primer requisito podríamos decir que sí es lícito, Sí. porque podemos vender un terreno. La persona que aparece como vendedora y compradora, ¿tienen capacidad legal? Sí. Sí. Entonces, el segundo requisito, Ajá. sí. Sí, Ahora, yo me percaté sobre el consentimiento cuando hablaste de vicio. exacto. Entonces, ahora, vengo yo y digo como propietario, yo jamás vendí ese terreno. Entonces, ¿qué requisito esencial le faltó a esa negociación? El consentimiento. Sí. El consentimiento. Entonces, por eso, licenciado, yo puse que se recomienda demandar una nulidad absoluta al negocio, o sea, al negocio anterior, por la ausencia de este requisito esencial que está en el Código Civil. Esa es la respuesta. Entonces, Así, de forma sencilla, esa es la respuesta. Porque el vendedor, o sea, el propietario, jamás dio el consentimiento para vender eso. ujú, Lógico que aquí
estamos hablando de civil, pero si nos vamos a lo penal, también vamos a investigar y vamos a demandar El problema acá es el siguiente. Yo como notario, el propietario era Oscar, pero Oscar el original, ¿verdad? Pero vino Carlos y suplantó la identidad de Oscar. Consiguió un DPI falso, todo falso, consiguió toda la identificación del terreno y lograron hacer la venta. Pero Oscar suplantó a Oscar. Perdón, Carlos suplantó a Oscar. Entonces, ahí si nos vamos a lo penal, ahí ya vamos a poner otros delitos, ¿verdad? Pero en lo civil, yo como notario, vino Carlos, le pregunté su nombre y me dijo Oscar, Oscar, el nombre completo de Oscar. Y me presentó un DPI. Falso, por supuesto. ¿Es obligación del notario saber que el DPI es falso? No, porque los hacen tan igualitos de que no hay forma de que yo como notario detecte que es falso. Por eso es de que cuando hacemos la escritura, los identificamos y les hacemos constar del delito de darnos falsa información. Pero eso Sí, ya pero sería proceso aparte, licenciado. O sea, Eso es aparte. separando lo Ahorita penal y aparte lo civil. sí, exacto. Aquí estamos en clase civil. Ujú. Entonces yo estoy aquí platicando con ustedes cómo van a resolver civilmente para que dejar sin efecto ese negocio jurídico. Aparte, van a ir a poner una denuncia al Ministerio Público y al Ministerio Público se encargará de hacer las investigaciones correspondientes. Y también va a investigar si el notario está involucrado o no está involucrado. Pero yo como notario me voy a cubrir las espaldas. Yo los identifico. Yo les advierto del delito de perjurio. Y les digo que les hago la observación de que cualquier circunstancia lo van a tener que resolver ellos por otro medio. Pero yo como notario cumplí, identifiqué a las personas y con su DPI, identifiqué el bien inmueble. Pues, todo está bien. Y lo demás lo pactaron ellos, hicieron la venta y ahí problema de ellos. entonces ahí existe un dolo, porque ¿De parte de quién? inducieron de parte de la persona que declaró el consentimiento, porque indujo a error a la parte para que Claro, se... que ahí no solo el dolo, ahí le vamos a poner varios delitos, ¿verdad? Ay, yo me refiero a aviso del consentimiento, dolo, aviso del consentimiento. No, ahí es ausencia total Ajá. de consentimiento. Licenciado, y podríamos de una vez que andamos en eso hacer el primer caso porque en ese a mí me surgió duda porque fíjese que al final cuando ya estaba respondiendo el examen como que me di cuenta me trabé un poquito en el inciso segundo y el inciso tercero sobre la simulación absoluta y relativa porque cuando lo estaba leyendo como que se me fueron los ejemplos que usted nos había dado y los empecé a confundir porque luego empecé a comparar y son muy similares, entonces como que me trabé en qué momento puede ser diferente al otro. Vale, esperemos. ¿Está entendido el caso 2? Sí, licenciado. Entonces yo solo que lo respondí, pero no estaba seguro si era así, pues. Ahí Pero hay la ausencia total del consentimiento. Por consiguiente, es nulidad absoluta una nulidad absoluta. del negocio anterior, entiendo. Correcto. Leemos el caso 1. Entonces lo leo, licenciado. Dice Juan Velázquez tiene varias deudas con diferentes acreedores. Ante su insolvencia y por temor que lo demanden y que embargue su propiedad, pacta con su amigo Rodrigo una compraventa de su vivienda, pero Rodrigo nunca le cancela el valor de la casa, ya que fue un convenio que los dos llevaron a cabo. Únicamente pagan los impuestos del caso y registran la compraventa en el registro de la propiedad.
Los acreedores de Juan Velázquez se ponen de acuerdo y llegan a su oficina para que les aconseje qué puede hacer, cómo resuelve el presente caso. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo estoy endeudado hasta el copete, dice el dicho por ahí, ¿verdad? Y yo sé que tengo varios acreedores que en cualquier momento me van a demandar. Y yo mis cuentas bancarias ya las vacié, ahí ya no tengo problema, ya me protegí. Pero mi único problema es mi casa o mi terreno, de que está mi nombre. Y como me van a demandar, el acreedor va a buscar de dónde cobrarse esa deuda. Entonces, o me aconseja alguien, o yo soy bien pilas y digo, no, mejor voy a ver qué hago con mi propiedad, porque no quiero que me la quiten. Entonces, hablo con mi mejor amigo o con alguien muy de confianza y le digo, mira, hazme la campaña, fíjate que pues, ya están por demandarme y me van a quitar la casa. Y yo espero de aquí a un año estar ya solvente y poder pagar mis deudas, pero no quiero perder mi casa, entonces la quiero proteger. Entonces, ¿será que la puedo pasar a tu nombre? Está bueno, dice el otro, hagámoslo, yo te voy a ayudar. Realmente el amigo me está pagando el valor de la casa. No, 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 no existe tal negociación. Entonces nos vamos al artículo 1284, inciso segundo, donde indica cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado. ¿Yo le vendí la casa a mi amigo? No. ¿Me pagó él algo por ese bien? No. Entonces todo lo que estamos declarando en la escritura pública es falso. No tiene nada de real porque hasta yo sigo viviendo en la misma casa. Entonces estoy haciendo una simulación de una compraventa que realmente no se llevó a cabo. Entonces estamos ante una simulación absoluta. absoluta. Sí, licenciado, yo la verdad en ese caso creo que usted había mencionado sobre casos así que se tenía que interponer una demanda de declaratoria de simulación para anular el negocio jurídico anterior. No sé si estoy en lo correcto. La demanda se llama una demanda de declaratoria de simulación. De declaratoria, ajá. La declaración, bueno, sí, declaratoria. Okay. Sí. Demanda de declaratoria de simulación. Entonces, yo eso fue lo que puse como respuesta. La respuesta era simulación absoluta, artículo 1284, inciso segundo. Entonces solo era indicar qué tipo de nulidad era. ¿Qué tipo de simulación? O sea, Y analizarlo, miren, realmente cuando yo les digo cómo resuelven el caso, tienen que analizarlo y dar su respuesta lo más completa posible, ¿verdad? Lick, ahora sí, yo también esa coloqué al final porque yo tenía bajito que un ejemplo similar, pero luego me surgió la diferencia con el inciso tercero, que es sobre la absolución relativa. Perdón, la simulación relativa, el inciso tercero. Porque Sí, como ahí pero también la dice que tercera estamos hablando de los testaferros. ese es otro. Ese es otro caso. o sea que los testaferros no son una segunda persona, sino que hay. No, sí, también es una segunda persona. La cosa aquí del testaferro es de que yo compro una propiedad y la pongo a nombre de otra persona. Pero aquí, en el caso concreto Pero era la que intención de qué, porque como aquí dice también que es para mantener desconocidos. O sea que acá podríamos poner el ejemplo que usted decía, por ejemplo, mi papá tiene terrenos, pero su esposa se los quiere quitar porque se quiere divorciar de él va a venir y va a poner a nombre de alguien más diciendo que no tiene nada para no darle nada a ella. ahí está hablando de la simulación absoluta. Ay, Dios.
Entonces, un ejemplo de esto, ¿cómo podría ser? Un ejemplo de eso testaferro es cuando se transmiten derechos. Ahí dice el inciso tercero. Se transmiten derechos a personas interpuestas. Yo voy a comprar, no voy a poner mis propiedades a nombre de otra persona, sino que yo voy a comprar una propiedad, pero para que por circunstancias de corrupción o cualquier otra, yo la voy a poner a nombre de otra persona. Pero termina manejando sus Pero derechos como el dueño. yo estoy comprando, no estoy O sea, vendiendo. yo compro, pero le doy la posesión, podríamos decir, a mi hermana. Exacto, Ah, ok. Ah, ok, exacto. es que ya tenía, es que yo no entendía y sí, cuando ya vi los dos, que ambos se transmiten cosas y ambos son falsamente, entonces yo decía como, ¿cuál era? Y no me acordaba del ejemplo de ese inciso tercero, pero ahorita sí ya me quedó claro, gracias. Va. Bueno, ahí estamos, ya más o menos se pueden dar una idea cómo les fue. ¿Alguna duda? Si no, seguimos. Solo eso teníamos duda, licenciado. David, No, licenciado, todo está bien. sí Gracias. lo respondiste así. Así es, sí, sí, lo único que se podía alegar en ese caso. Pero eso es un caso mucho más serio, por eso que inclusive puede llegar hasta los amparos. Por eso es de que yo dije, no, hombre, este Ah, licenciado. claro, miren, todo proceso puede llegar hasta la Corte de Constitucionalidad. Todo. No es porque sea más complicado o menos complicado. Todo puede llegar hasta la Corte. Bueno, ahí estamos, pues. Espero haber resuelto sus dudas. ¿Dónde nos quedamos? Miren, tengo un pequeño inconveniente. Lastimosamente se me arruinó mi cargador, hombre, de la laptop. Como que se le quebró algún hilito ahí en alguna parte y ya no me carga. Y ahí tengo todo mi material para clases. Es, ahorita cualquier cosa va a ser la pura mente. No tengo ahí mis diapositivas ni nada, sino que solo mi código. Entonces, espero ya el lunes poder conseguirme ahí un mi cargador. Por si alguien vende cargadores, ahí le encargo uno. ¿Está bien, licenciado? Bueno, ¿dónde nos ¿Qué quedamos? laptop es, güey? Es una, ¿qué? Una Lenovo. Va, déjeme ver, ahí le aviso si yo creo que tengo uno por ahí. Ah, te voy a mandar ahí ¿cómo se llama? Una foto del modelo y todo. De repente, platicamos. Otro. Gracias, Carlos. Bueno, ¿dónde nos quedamos? En la simulación, Lick, Hasta ahí, ¿hasta qué artículo llegamos? Creo que al 1313, si no estoy mal. Yo tengo esta ahí la última anotación. 1313. 13. Ujú. Ah, bueno. Platicamos de la nulidad relativa del plazo, que es de 2 años, y de la nulidad cuando se funda en violencia, que es de 1 año. ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno. Bueno. Regresamos al artículo 1290. Ese no hemos platicado, ¿verdad? La revocación. Bueno. Vamos a ver cómo me organizo aquí, ya que no tengo.
Ok, vamos a poner ahí un concepto de lo que es la revocación. Por favor, anoten ahí en su cuaderno. Después, si lo pueden pasar ahí al código, mejor, ¿verdad? Dice, revocación. Figura jurídica que corresponde solo a los acreedores. Para dejar sin efecto todos los actos, que el deudor haga. Todos los actos que el deudor haga contra ellos. Coma, en perjuicio doloso o fraudulento. Esta es la acción pauliana, ¿verdad, Lick? Por ahí vamos. Sí. Vamos a ver, les vuelvo a repetir por si alguien se quedó atrás. Figura jurídica que corresponde a los acreedores para dejar sin efecto todos los actos que el deudor haga contra ellos, en perjuicio doloso o fraudulento. También recibe el nombre de acción pauliana o acción revocatoria. Esos dos nombres recibe esta revocación. Licenciado, perdón. También recibe el nombre de acción pauliana o acción revocatoria. Entonces ahí en el artículo 1290, a la par de donde pusieron la revocación, pongan al lado izquierdo, pongan acción pauliana. Eso es doctrinariamente, ¿verdad? Lick dictado por el señor Paulo, Lick. Sí, así fue. ¿Acción qué dijo? Acción pauliana o acción revocatoria. ¿Qué es la acción pauliana? Recibe ese nombre porque en la antigüedad existió un jurista que su nombre era Paulo y él fue el que creó esa acción. ¿Qué permitía esa? Revocar a todos aquellos actos de disposición del deudor a título gratuito, como las donaciones y los que se hubieran hecho a título oneroso mediando mala fe. Yo me recuerdo que David, si no estoy mal, me estabas hablando cuándo saber si era simulación, pedir la simulación o pedir una revocatoria. Ahora sí lo vamos a aclarar. Quedamos de que la simulación, en este caso que se confunde mucho con la absoluta, es porque no tiene nada de real. Así como el caso que acabamos de resolver. Mientras que la revocación, el negocio sí existe, porque yo sí vendo la propiedad, pero la voy a vender
para que ya no haya con qué me demanden, pero tampoco le estoy pagando a mis acreedores. O vengo y hago una donación. Hago una donación a un mi hijo, a un mi hermano, para no tener esa propiedad, para que los acreedores no me puedan cobrar. Entonces, esta es la revocación, es una acción que llevan a cabo específicamente los acreedores. Cuando un acreedor se da cuenta de que esta persona ya no les va a pagar, entonces lo que está haciendo es una negociación que los perjudica a ellos, como una donación, o vende la propiedad, pero el dinero no lo depositan en banco, sino que lo esconden. Entonces el acreedor ya no tiene de dónde cobrarse. ¿Qué es lo que va a hacer el acreedor? Pedir una revocación de ese negocio jurídico porque le está perjudicando. Entonces él va a querer que ese acto quede anulado y la propiedad regrese al deudor para que él pueda demandarlo y pueda cobrarse con esa propiedad. Ahí estamos mejor, David, con el recuerdo que vos me preguntaste eso. Fue Sí, sobre un sí, inmueble siempre. con hipoteca, creo yo. Sí, Ah, estamos. Un ejemplo en la vida real de esto, Lick. Una hipoteca, ¿no? No, la hipoteca, miren, la hipoteca no la mezclen con todo esto. ¿Por qué? Porque la hipoteca está registrada. Oh, sí es cierto, va en el Entonces, registro. ahí no hay para dónde. Eso es Si cierto. él compra una propiedad hipotecada, él se está obligando a pagarla. Entonces, aquí olvídense de la hipoteca. Aquí son casos de préstamos fiduciarios. Deudas que no tienen nada que ver con la hipoteca. Cuando hay un bien con garantía, ¿no? No, es que cuando hablas de garantía estás hablando de la hipoteca. No, por Lick, por ejemplo, ejemplo, en tema de vehículos o casos así por tema de préstamos. Sí, podría ser. por ejemplo, Lick, tal vez un caso en la vida real. Tenemos una agencia que presta dinero y ahí siempre piden un fiador. Entonces, yo saco el préstamo a mi nombre, pero la fiadora es mi hermana. En este caso recibe otro nombre también el fiador, pero se me va el... La persona, va, la cuestión es de que el dinero me lo dan a mí y es para mí, pero mi hermana se queda como fiadora. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no quiero, yo dejo de pagar? Entonces la agencia le va a cobrar a ella el préstamo que yo hice y ella lo tiene que pagar. Y luego cuando ella lo paga, ella puede hacer una revocación para que yo le devuelva a ella el dinero que ella pagó. No, O esto esa se no hace es antes. revocación. Esa no es revocación. Esa Licenciado, es una demanda para que usted le pague lo adeudado. disculpe, Lick, Sí. para poner un ejemplo, licenciado, para poner un ejemplo de lo que sería la revocación, podemos poner uno a título gratuito y uno a título oneroso. Funciona con cualquiera de las dos, inclusive rechazando derechos reales. Ahora bien, imaginemos que una persona le debe al banco 100,000 quetzales y esta persona se muestra insolvente. La persona en cuestión tiene un terreno y el individuo sabe que se lo van a embargar, le van a trabar embargo de los bienes porque está insolvente. Entonces, para evitar que eso pase, en perjuicio del acreedor, viene y hace una donación. Se la dona a su hermano. El hecho es que él se quita los bienes de encima para ya no tener con qué responder a la obligación de pago. Ese sería el caso de una acción que procede de revocación. Exactamente. Estamos hablando de una revocatoria a título gratuito. Entonces, ¿a quién se está dañando? Al acreedor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el acreedor? Va a presentar una demanda para dejar sin efecto esa donación. ¿Cómo se le denomina? Revocatoria, una acción revocatoria. Va a dejar sin efecto ese negocio jurídico para que el bien regrese a la persona original, al propietario original, y entonces el banco traba embargo.
entonces, licenciado. A ver si entendí el caso de David. Ah, Es que ya me hice bolas. Entonces, yo hice un préstamo, el banco me dio a mi dinero, pero yo ya no le quise pagar al banco y yo tengo un terreno, pero como yo sé que me lo pueden quitar, entonces yo lo vendo con la intención de no No, pagar. en este Entonces caso, el banco revoca. el ejemplo no es de que lo vende, lo dona. Ah, o sea que no aparece venta, sino donación. Exacto. Por eso hay Y dos entonces casos. el banco hace Uno una es venta, revocación. uno es a título oneroso, otro es a título gratuito. Gratuito. Gratuito, Es el ya le entendí. gratuito, estamos hablando de la donación. El banco va a querer dejar sin efecto esa donación para que le regrese al propietario original y él poder cobrarse. Ahora pensemos en el otro ejemplo. En lugar de hacer donación, él lo vende, pero no le paga al banco, sino que a saber qué hace el dinero. También está actuando de una forma dolosa contra el acreedor. Entonces, Licenciado, el acreedor va a pedir igual la revocación de ese negocio jurídico porque lo están perjudicando. O sea que dolosa es que yo venda el terreno y gratuito es que yo lo done. Exacto. eso es oneroso y Ok. a título gratuito. Oneroso y Por a venta. título gratuito, no doloso. El dolo está en vender la propiedad y no pagarle al banco. Ya está maquinado, ¿verdad? Me voy a quitar de encima esta propiedad, pero mi deuda no la pago. Entonces, está actuando en contra de los intereses del acreedor. Por eso esta acción es específica para los acreedores. Licenciado. que hable primero, Oscar. Bueno, gracias. Entonces solo tenía la duda ahí, por ejemplo, el momento de que, por ejemplo, esta persona hizo el préstamo, o sea, ya queda debiendo, pero para que le embarguen los bienes, o sea, esto ya queda en el contrato o tiene que especificar qué bien, o no indica. En los préstamos fiduciarios no mencionan ninguna garantía. Bueno, entonces solo se ¿Sí? indica que en caso de no pago se va, de no pagar se le El va a banco embargar, lo que va a buscar es salarios, cuentas bancarias, propiedades, con tal de saldar lo para que debe. cobrarse la deuda. Entiendo. Disculpe, Lick. Por Sí, ejemplo, como mire, el ejemplo de que si yo vendo mi casa y de que no recibo el dinero, lo voy a guardar bajo el colchón, es fácilmente comprobable con la escritura pública. Entonces, una manera más ingeniosa, aparentemente, de simular de perjudicar a mi acreedor por medio de un título oneroso, podría ser la escritura pública. Yo, por ejemplo, se lo vendo a mi hermano, pero en la escritura dice que se lo vendía a 100 quetzales, porque perfectamente con el dinero que yo recibí, si fueran 100,000 quetzales por el terreno, yo puedo pagar. Al acreedor le interesa que yo venda mi terreno porque con eso le podría pagar. Pero si en la escritura pública, que es lo que hace fe en juicio, dice que la vendía a 100 quetzales, está haciendo de mala fe. Ese valor no es algo simbólico, licenciado. recordate de que la fe pública, los documentos autorizados por notario dan fe pública, salvo prueba en contrario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer al acreedor? Primero, no se puede hacer una venta menor a lo que está registrado. Habría que ver en cuánto está registrado en el registro de la propiedad, con qué valor está registrado el bien. Y no se puede vender por menos. Si no, ya a la hora de una demanda, el banco lo que va a hacer es pedir la revocatoria y va a pedir un avalúo de ese bien para demostrar que estos 100 quetzales que están declarados en la escritura pública no es real. Y más con eso, con esa prueba, fácil, gana la revocatoria. A eso me refiero, pero sí llega sí hay aquí acción revocatoria, es decir, el ejemplo está, Ahí hay acción revocatoria. porque yo he visto, licenciado, de hecho que yo he visto escrituras en las que las personas sí perfectamente celebran contratos de compraventa a 100 quetzales para evadir impuestos. Es algo que sucede bastante. Sí, pero porque antes estaban en ese valor. Lo que sucede es que no se puede vender ningún bien
con un precio menor a lo que está registrado. Licenciado, ¿Sí? una pregunta. ¿Hay tiempo para pedir la revocatoria después de cierto tiempo? Si se hizo negocio y cuando ya vence el plazo, ya quiere el acreedor cobrárselo lo que debe el otro. Vámonos al artículo 1300. Leerlo, por favor. La acción revocatoria prescribe en 1 año, contando desde la celebración del negocio o desde la fecha en que se verificó el pago o se hizo la renuncia del derecho. Subrayen ahí, por favor, prescriben 1 año y al lado derecho con letra mayúscula pongan prescripción 1 año. Licky, cuando habló que se podía hacer la revocación de forma onerosa o de título gratuito, yo solo encontré sobre el negocio oneroso, pero no encuentro dónde dice a título gratuito. El 1291. Correcto. Gracias, ya. Es que andábamos adelantada. Bueno, entonces en el 1300 pongan prescripción 1 año. Y nos regresamos al 1290. Al lado derecho pongan también prescripción 1 año. Bueno, yo creo que con eso ya estamos claros con la revocatoria. No vamos a leer todos los artículos como siempre, ¿verdad? Porque no nos da chance. Dick, disculpe, solo una cuestión antes de pasar a esto. Algo que es bastante importante desde mi punto de vista. Con respecto a la revocación, el 1293, por ejemplo, nos dice que en los negocios que el deudor enajena los bienes que efectivamente posee o en aquellos que renuncia a derechos constituidos a su favor. Por ejemplo, si quieren constituir un usufructo a mi favor o me quieren donar una casa con la que yo podría pagar y yo rechazo esa casa, ahí también procede una revocación. Sí, es como las herencias. Si él rechaza la herencia porque dice, ¿para qué me voy a meter a todo ese relajo de la herencia si de todos modos me la van a quitar? Él la rechaza, renuncia. El acreedor puede oponerse a esa renuncia porque a él le conviene recibir esa herencia porque ahí se va a cobrar. Entonces lo obliga a aceptarla. Lo obliga a aceptar. O él acepta en nombre del ¿cómo se llama? Del acreedor. Del heredero que está Bueno. financiando. Gracias, Dick, solamente eso era. Ok, en el artículo 1293 subrayen enajena los bienes y denuncia derechos. Esos dos subrayenlos para que les quede claro, ¿verdad? La revocación puede tener lugar tanto en los negocios en que el deudor enajena los bienes. ¿Qué es enajenar? Hacer ajeno, Dick, se puede hacer tanto vendiendo o donando. Pero no. Lo vamos a entender así, ¿verdad? Pero básicamente la enajenación es venta. Y renunciando a derechos, como derechos hereditarios. ¿Alguna otra duda con relación a la revocación? Vamos a saber qué es la revocación, ya tienen ustedes ahí el concepto. Vamos a saber que la revocación sí tiene un plazo y prescribe en 1 año. Y doctrinariamente se le denomina acción pauliana. ¿Estamos? Sí, licenciado. Bueno. La nulidad ya la vimos. Y nos vamos a quedar acá. El próximo día de clases
vamos a pasarnos al artículo 1319, que se denomina de las obligaciones, sus modalidades y efectos. Si pueden adelantar su lectura, pues sería muy bueno. Entonces, el próximo día de clases vamos a iniciar con esas obligaciones y sus modalidades. Muy bien, Lick. ¿No hay dudas? Ya saben que el día del examen ya no respondo dudas. Solo una cosa, Alex, antes de concluir. Sí. Con respecto de lo que decía Oscar, de que si tenía que ir expresa una garantía o algún bien enajenable, el artículo 1329 nos dice que la obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posea el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. Quiere decir que no es preciso pactar un bien en específico, sino que uno queda solidariamente obligado con sus bienes. Sí, pues. Correcto. Miren, cuando ustedes tengan una deuda, sacan un préstamo fiduciario, primero el banco los va a identificar, los va a investigar, ¿verdad? Tienen buen trabajo, son solventes en sus pagos de tarjeta de crédito, cuestiones así los va a investigar. Por ejemplo, a mí seguidito me llegan mensajes del banco que tengo tanta cantidad disponible ahí para un préstamo y ya ni siquiera me piden un fiador. Ahí me lo pones, un fiador. Eso lo va creando la solvencia. Pero ustedes saben que un trabajo, nadie somos eternos en los trabajos. Y de repente yo saco un préstamo de 150,000 porque mi trabajo me permite pagar. Pero de aquí a 6 meses me quedo sin trabajo. Entonces, ¿qué garantía tiene el banco? El banco realmente no tiene ninguna garantía con respecto a esto. Pero ¿cómo va a querer el banco cobrarse si yo ya no le pago? Va a buscar cuentas bancarias. Como ya no tengo trabajo, ya no me puede embargar salario. Va a buscar cuentas bancarias. Ya no tengo plata en los bancos. Y entonces, ¿qué va a buscar? Propiedades. La que sea, cualquiera. Y va a buscar la que cubra la deuda. Entonces, licenciado, las preguntas que hace el banco solo son las preguntas para ver de dónde se cobran después, ¿verdad? Claro, pero no es que estés dándolo como garantía, porque si no, nos pasamos a otra clase de préstamo que ya no sería fiduciario, Sino sino que sería hipotecario. hipotecario. Entiendo. Sí, que yo he entendido que normalmente yo tenía la idea pues de que hipotecario solo era para una casa, pero en exacto cuando ya es una garantía, o sea, se toma como hipotecario sobre cualquier bien que esté en garantía, ¿verdad? Claro, pero no es hipotecario, porque la hipoteca tiene que registrarse y tiene que declararse como tal, Mm, un préstamo hipotecario, pero el fiduciario no. sí, Ahora que el banco se va a cobrar con lo que uno tenga, eso es cierto. entiendo. Por eso es de que surgen estas figuras para evadir esa responsabilidad. Y el medio de defensa del banco es la revocación, ¿verdad? Bueno, si no hay más por el momento, nos quedamos acá. Tengan buen sábado y nos platicamos dentro de 8 días, primero Dios, presencialmente. Bueno, licenciado, Va, muchas pasen gracias. feliz día. Muchas Pasen gracias, feliz día. licenciado, Gracias, igualmente. licenciado, Feliz día. igualmente. Bueno, nos vemos.